Un saludo, estimados docentes de la institución educativa José Asunción Silva. Mi nombre es Elenide Estrada, soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy quiero hablarles sobre las pedagogías críticas, especialmente la pedagogía propuesta por Paulo Freire en su texto La pedagogía del oprimido, publicado en 1968. El objetivo de esta charla es analizar el aporte, la importancia y la aplicabilidad de esta propuesta en contextos como el nuestro. Como sabemos, el Putumayo ha sido azotado por la violencia durante décadas y eso se ha reflejado en un grado de marginación, de desigualdad y de falta de desarrollo social, ¿no? Entonces, la importancia de esta charla radica en que nosotros debemos reconocer nuestra realidad y pues identificar nuestro rol como educadores dentro de este proceso de transformación social. ¿Listo? Entonces, como todos sabemos, eh, Freire en su propuesta de pedagogía del oprimido eh, identifica dos roles, ¿no? Es una realidad dual. Por un lado están los oprimidos, que es el sector vulnerable, el pueblo, y por otro lado los opresores, ¿no? En donde están los que hacen parte del sistema de gobierno, del sistema económico, y que son los que organizan y los que estructuran todo un sistema para que justamente toda esta realidad y toda esta problemática se alargue, ¿no? Entonces Freire nos propone a través de su método dialógico eh, tener en cuenta 5 principios. Primero es que la alfabetización es la vía para la toma de la conciencia política. Entonces, como sabemos, en nuestra región el grado de abstención electoral es inmenso. La gente, digamos, ha asumido un rol o una postura muy escéptica frente a temas políticos, justamente porque la cultura política en nuestra región nos ha hecho caer, digamos, en ese rol de desentendernos, de ser indiferentes, de ser incrédulos. ¿No? Segundo, todos conocemos el mundo antes de saber leer o escribir. En este punto, Freire reconoce que las personas eh, no están en el mundo vacías de conocimiento, porque la experiencia y nuestro encuentro con lo que nos rodea nos va a aportar diferentes aprendizajes. Y Freire indica que es muy importante reconocer cuáles son los conocimientos previos antes de emprender el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Tercero, la educación debe ser consecuente con la experiencia del individuo. Entonces aquí es importante que, como venía diciendo, su método es a través del discurso o del diálogo. Entonces es importante que a la hora de entablar este diálogo, los conceptos o las palabras que utilicemos sean de fácil entendimiento para las personas con las que estamos hablando o con nuestros educandos. Entonces, debe existir, digamos, un estatus como del lenguaje que nos permita comprendernos, que no sea difícil para las personas que nos están escuchando y que están expresando lo que están pensando, comprendernos de manera más fácil. Cuarto, la educación dialógica, ¿no? En este punto es importante que el docente o el maestro educador tenga muy en cuenta que no existe un rol de superioridad o inferioridad, ¿no? Freire parte de una relación equitativa, ¿no? De reciprocidad. Entonces, los alumnos pueden aprender del maestro, pero el maestro también puede aprender del alumno, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta saberes tanto del maestro como de los educandos y también de la comunidad o de la sociedad como tal. Como quinto, Freire nos indica que la educación es la práctica para la libertad. Entonces, como vemos, digamos, en el orden en que hemos nombrado estos principios, la toma de conciencia política, la apropiación o la identificación de nuestra identidad, esa relación mutua de aprendizaje nos va a permitir también ser, digamos, tomar una postura consciente, una postura transformadora frente a la realidad, ¿no? Y esto pues nos llevará a buscar o alcanzar nuestra libertad. ¿Cómo funciona el método de Freire?
Entonces, este proceso se da a partir de tres etapas. La primera etapa es la investigación temática. Entonces, esta es una etapa de descubrimiento, ¿no? Es una conversación informal en la que se van a identificar factores como el vocabulario o la jerga común, como nosotros la conocemos, las tradiciones, los valores, las creencias, los roles que desempeñan las personas. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para otorgarles un significado y para identificar el valor que tienen dentro de la sociedad. Entonces, cuando hemos identificado este valor, entonces vamos a reconocer las problemáticas que se relacionan con cada aspecto, ¿no? Y la importancia de identificar la problemática, digamos, radica también en cómo la reconocemos dentro del colectivo. Entonces, los problemas que tenemos en común y que tenemos que cambiar de manera también colectiva. La segunda fase es la tematización. Entonces, este es un proceso como de teorización, ¿no? De codificación y decodificación. Entonces, tomamos conciencia de la realidad a través de una lectura de lo que se ha dicho, de la palabra y del mundo como tal. ¿Listo? Y la tercera y última fase es la problematización. Entonces, a partir de todas estas fases, de este diálogo del reencuentro inicial y de esa identificación de problemáticas y de establecer unos conceptos teóricos que establecen pues esta realidad, entonces el alumno tiene ya los elementos para asumir una visión ya no pasiva del mundo, sino una visión crítica, ¿no? Y esta visión crítica corresponde a identificar todos estos pasos, todas esas problemáticas, las necesidades que existen y entonces lo que se puede hacer al respecto. ¿Listo? Entonces, Freire, Freire le llama a este proceso o al resultado de este proceso, con los conocimientos que se adquieren y la experiencia, le llama educación de base. Entonces, él nos comenta que es los conocimientos y la experiencia necesarios para que el estudiante o las personas eh, puedan asumir una postura crítica y transformar. Entonces, sean propositivos y también críticos ante el mundo. Entonces es importante resaltar que Freire fue un pedagogo brasilero de la década de los 60 y tuvo que afrontar, digamos, a raíz de su propuesta pedagógica que tiene, digamos, un gran impacto social, tuvo que afrontar represalias de gobiernos de turno que estaban obviamente del lado de los opresores, fue exiliado, fue amenazado de muerte y lejos, digamos, estas condiciones, lejos de alejarlo de este camino, lo que hicieron fue motivar a Freire para dar a conocer al resto del mundo su propuesta y su pensamiento. Entonces, este pensamiento se ha convertido, digamos, en una bandera del pensamiento latinoamericano y también de el propósito como tal de los pueblos oprimidos en todo el mundo. Bueno, para finalizar, eh, es importante resaltar que digamos, la importancia de la propuesta de Freire en nuestro contexto eh, radica en que muchas veces los docentes sienten frustraciones cuando se enfrentan a problemáticas como la violencia por el conflicto armado o la violencia intrafamiliar o el abuso, por ejemplo, el uso de los cultivos ilícitos, la deserción, el reclutamiento forzado, y son problemáticas que como docentes no podemos resolver de manera inmediata, ¿no? Y por eso es importante reconocer, vemos cómo a través de nuestra propuesta pedagógica y de nuestra práctica como tal, podemos ir transformando poco a poco esta realidad, ¿no? Entonces, es válido reivindicar y recordar la vigencia de la propuesta de Freire en contextos como el nuestro. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido eh, de gran importancia mi aporte y esperemos